Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy, como todos los primeros martes de cada mes, vamos a tener un consultorio de familia donde ustedes podrán hacer sus consultas para poder responder en vivo. Buenas noches y muchas gracias a cada persona que se está conectando. Buenas noches a cada uno. Buenas noches Giovanni, Fidel, William, Gaby, Carlos, Johnny, Janet. Voy a estar aquí, como repito, por espacio de 30 minutos para poder responder sus preguntas. Déjenlas, por favor, en la parte inferior de este video para poder asesorarlos, guiarlos y también los demás seguidores que están conectados puedan también aprender un poco. Primero voy a comenzar respondiendo algunas preguntas que me dejaron en privado y que seguramente también les va a servir a ustedes conocer. Tengo acá la pregunta de Félix. Félix dice que se casó y antes del matrimonio tenía 2 terrenos. Ya casado, dice, construí 2 casas en esos terrenos. ¿De quién es la casa? Pregunta, ¿no? Estos casos son bastante típicos, ¿no? En la que uno de los cónyuges ya se casa teniendo algún tipo de propiedad, en este caso es un terreno. Y luego con el dinero de la sociedad conyugal, ¿qué importa quién lo haya trabajado y quién haya generado ese ingreso? Finalmente, ese es un ingreso de la sociedad conyugal. Con ese dinero construyen la casa sobre ese terreno. Estamos ante un bien mixto. Es un bien que es parte propio y parte ganancial, parte social, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Que el terreno, ante una disolución del vínculo matrimonial, es decir, ante un divorcio, el terreno va a ser de propiedad de Félix, va a ser de propiedad tuya, Félix. Y lo que es la construcción sí va a ser de ambos, sí va a ser social, ¿sí? Porque todo lo construido, todo lo adquirido durante el matrimonio, producto del esfuerzo, del trabajo de cualquiera de los 2 cónyuges, pertenece a ambos. Entonces, el terreno es un bien propio con el que se presentó Félix al matrimonio, que él ya tenía en el matrimonio. Pero lo construido sí será social. Entonces, ante una disolución, ¿cómo se va a repartir esto? Pues el terreno será adjudicado, los terrenos serán adjudicados a Félix y la construcción será 50% de Félix y 50% de la esposa que tiene, ¿no? Bueno, les digo que dejen sus preguntas. Mientras tanto, voy a seguir respondiendo algunas preguntas que me dejaron por inbox. Y es de Lucía. Lucía dice, me uní en convivencia desde el año 2010 hasta abril de este año. Son 10 años aproximadamente. En este tiempo, mi pareja ha adquirido un auto y una vivienda. ¿Me corresponde algo de esos bienes? Bueno, decirte, Lucía, que en el Perú, para que una convivencia tenga efectos jurídicos, tiene que haber transcurrido por lo menos 2 años en el que hayan vivido de manera ininterrumpida. Una vez transcurrido esos 2 años, el primer día del año tercero, ya todo lo adquirido en ese plazo corresponderá a ambos. Quiere decir de que por más que tu pareja, tu conviviente haya adquirido bienes a nombre de él nada más, también te corresponden. Sí, te corresponden, pero lamentablemente no se encuentran inscritos en los registros públicos. Por eso tienes que conversar con él si es que es posible y hacer ese reconocimiento de unión de hecho ante un notario sería lo mejor. Pero si ustedes no están de acuerdo en hacer ese reconocimiento ante un notario, entonces ante el desacuerdo, tú, Lucía, vas a tener que iniciar una demanda de reconocimiento judicial de unión de hecho para que un juez pueda determinar, según las pruebas aportadas, si realmente el plazo se ha cumplido de por lo menos 2 años y si te corresponde de algo de esos bienes, que según lo que comenta, sí. Ahora, ¿cómo vas a probar todo ese tiempo de convivencia? Lo vas a tener que probar con pruebas, pueden ser por un lado documentales, las cuales no deben de faltar, pruebas escritas,
Y también puedes presentar pruebas tales como fotos, tales como videos, en el que se encontraban juntos en diferentes fechas, en diferentes lugares. Si hubiesen hijos que han procreado durante esa convivencia, también sería muy importante que se presenten las partidas de nacimiento de esos hijos. Ahora, los hijos por sí mismos no son una prueba de la convivencia, porque hay parejas que tienen hijos sin estar conviviendo, sin estar casados. Entonces no es una prueba por sí misma, pero sí es una prueba más para que en conjunto con otras pruebas se pueda dar lucidez al juez, dar claridad al juez, para que pueda decir sí, acá hubo convivencia. El juez en esta sentencia de reconocimiento de unión de hecho, si es que hubiese unión de hecho, va a señalar que hay convivencia y que el plazo es de determinada fecha hasta determinada fecha. Y todo lo adquirido durante ese plazo será de propiedad de los dos y oficiará los registros correspondientes para que esas propiedades estén a nombre de quienes deben estar, es decir, tal como me cuentas, a nombre tuyo y de tu conviviente correspondientemente. Fernando también ha dejado una pregunta y dice: doctora, tengo 2 hijos menores de edad y les doy pensión de 800 soles, 400 soles cada uno, dice Fernando. Una pareja que tuve me ha demandado por filiación. Si fuera mi hijo, ¿cuánto le corresponde? ¿Sí? Esta pregunta también es muy típica, ¿no? Me preguntan cuánto le corresponde, pero yo no puedo responder eso. Yo lo que puedo decirte, Fernando, es de que el máximo embargable por alimentos es el 60% de tus ingresos netos. Netos, quiere decir el ingreso después de los descuentos de ley. Eso que te llega a tu cuenta, si es que trabajas en forma dependiente, eso que llega, de ese monto es que se va a poder considerar el 60% como máximo. Entonces, si tú dices que le vienes dando 800 soles a tus 2 hijos, es decir, 400 a cada uno, habría que ver cuánto es tu remuneración mensual. Y según eso, como te dije, máximo puede ser embargado el 60% de tus ingresos. No puede ser más, así tengas 2, 3 o 10 hijos. El máximo embargable es el 60%. ¿Ya? Entonces, eso tienes que tomar en cuenta cuando hagas tu propuesta de pensión alimenticia. Por ejemplo, gano 2.000 soles, el 60% de 2.000 soles es este monto. Ya, sobre ese monto tiene que ser para tus 3 hijos. Evidentemente, si uno de tus 3 hijos tuviese alguna condición que implica que sea mayor la pensión, pues el juez tendrá que evaluar si a ese de tus hijos le corresponderá un poco más que a los otros 2. Eso es, en particular, cada caso el juez lo resuelve de manera independiente. No se resuelve todo igual. Lo que sí es el porcentaje embargable. Estas son las 3 preguntas que tenía allí en la bandeja que no había contestado. Y bueno, tengo varias más, pero son de otros temas. Y ahora voy a pasar a responder las preguntas que tienen aquí ustedes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, Víctor Sub, Yaira Huaranca, Marisol García, Margot, Paulo, Raik, Vanessa, Ronald, Ceci, a todos y cada uno de ustedes, muy buenas noches. Vamos a responder acá una pregunta de Aurea Huaranca Bosa. Hola, Aurea. Dice: doctora Lorena, si yo no vivo con mi pareja 14 años, ¿tiene derecho a reclamar el abandono de hogar? Bueno, habría que ver en qué circunstancias se separaron ustedes, ¿no? Pero al haber transcurrido ya 14 años, ya ha transcurrido en exceso el plazo para que él pueda demandar por abandono de hogar. Es importante saber si estabas casada, si eras conviviente, ¿no? Si estabas casada, sí, el abandono de hogar es una causal de divorcio, ¿no? Pero ha transcurrido ya demasiados años, muchos años como para que pueda él demandar esa causal, ¿no? Pero en todo caso, sí, para los que están siguiendo esa transmisión y ha habido un abandono de hogar en el matrimonio, esto es causal de divorcio, y si ha sido en la convivencia, es motivo para que el conviviente abandonado pueda pedir o una pensión de alimentos o una indemnización. Ray Portocarrero Calva pregunta:
Buenas, doctora, y el caso de que exista, digamos, un hotel, sea bien propio de ella o el que posteriormente trabajan, digamos, 5 años, ¿corresponde algún derecho para la otra parte por lo que han generado ingresos juntos? Sí, si se logra establecer que hubo convivencia, si se logra establecer que han convivido por un plazo de 2 años a más en forma ininterrumpida, todo lo que hubiesen generado, todo lo que hubiesen tenido, va a funcionar igual como si fuese un matrimonio, similar como si fuera un matrimonio. Ahora, esos ingresos, como son en dinero, es posible que ya hayan sido invertidos y gastados en algún tipo de gastos en la familia y que no haya nada que repartir. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando son ingresos de algún tipo de negocio. Ya ese dinero está gastado y no se puede pedir que se haga un reembolso, ¿no? Pero si se hubiesen generado bienes, muebles o inmuebles, eso sí se tiene que repartir como si fuera un matrimonio. ¿Sí, Ray? Vanessa nos pregunta, buenas noches, doctora, tengo un proceso de alimentos con el padre de mi hija y me he enterado que trabaja para una empresa por recibo por honorarios. ¿Puedo requerir a la empresa para que le descuente o cómo puedo hacer para la pensión de mi hijo? Si él está trabajando, Vanessa, en forma dependiente con una empresa, sí puedes pedir que se le hagan los descuentos. Antes de que sea depositado a su cuenta, se haría la retención, pero tienes que solicitarlo dentro del proceso de alimentos que estás siguiendo. No sé si tu proceso de alimentos lo estás haciendo pidiendo una pensión por porcentaje o pidiendo una pensión por monto, pero si fuese por porcentaje tendrías que pedir al juez que oficie a la empresa para que haga las retenciones por el porcentaje establecido. Y si fuese por monto, siempre que no exceda del monto, del 60% también, que hemos explicado que no puede ser más de ese porcentaje, también pedir al juez que haga el embargo o la retención por ese monto. Entonces, muy atenta con tu proceso de alimentos, que toda acción que quieras realizar para algún tipo de descuento tienes que hacerla vía juzgado. Seguimos acá. A ver, acá tengo otra pregunta de Danitza Machaca. Danitza, buenas noches. Dice, doctora, buenas noches. Quisiera saber cómo puedo iniciar el proceso de pensión de alimentos. Tengo 2 niños. Danitza, puedo pensar de que nunca has hecho una demanda de alimentos, pero puedes hacerlo desde ahora. Tienes 2 niños, la pensión correría desde que tú haces la demanda en adelante. Lo retroactivo no se va a computar en el plazo de los devengados, pero sería siempre importante que puedas primero, si es que es posible, conversar con el padre de tus hijos para que puedan llegar a una conciliación en el que ustedes mismos se van a poner de acuerdo. Es mucho más económico en lo que es dinero y tiempo, y ustedes van a poder elegir y ponerse de acuerdo de manera responsable y sabia cuál va a ser la pensión que va a aportar él. Pero si no pueden llegar a un acuerdo, sí vas a tener que iniciar un proceso de alimentos en el que vas a tener que presentar de todas maneras las partidas de nacimiento de tus hijos y acreditar todos los gastos que vienes efectuando en tus hijos. Gastos de alimentación, gastos de vestimenta, gastos de educación, vivienda, salud y todo lo que requiere un niño para poder desarrollarse. Tienes que guardar, digamos, todos esas constancias y recibos de los gastos que haces. Y bueno, lo más importante, señalar en dónde trabaja el padre de tus hijos, lo cual a veces es muy difícil cuando no trabaja en una empresa, donde uno puede decir empresa tal, dirección tal, descuéntenle. Pero yo diría que lamentablemente a la parte que demanda le corresponde probar dónde trabaja, por lo menos dónde trabaja, para que el juez pueda oficiar a esa empresa y la empresa pueda decirle cuánto es lo que percibe mensualmente. Teniendo ese dato, ya podríamos hablar de algo objetivo, de un sueldo, una remuneración que podemos decir es determinado monto y poder hablar de cifras. Si lamentablemente fuera informal o no trabajar en forma dependiente para una empresa, sí vamos a tener que confiar en la declaración jurada con firmas legalizadas que por ley está obligado a presentar todo demandado por alimentos. Muchas veces sí
se consigna los datos reales, pero a veces podría ser que no se consignen los datos reales y traer problemas de que se establezca una pensión que no es acorde a la necesidad de los hijos y menos acorde a la capacidad de él o la obligada a prestar alimentos. Arthur Salazar pregunta, buenas noches doctora, una consulta, si joven que tiene pensión de alimenticio y ha culminado sus estudios superiores y tiene 23 años, ¿hay derecho de que el padre siga depositando si el joven aún se prepara en una especialidad o pierde el beneficio? Bueno, la norma nos dice de que los hijos mayores de edad pueden percibir una pensión alimenticia hasta los 28 años, siempre que se encuentren estudiando y tengan resultados óptimos, tengan notas aprobatorias, ¿no? Lo cual, si tu hijo o la persona por la cual preguntas continuara en estado de necesidad y está estudiando y tiene notas satisfactorias, sí podría ser que el juez permita que la pensión continúe hasta máximo los 28 años. Esto te lo digo por experiencia, ¿no? He visto casos en el que los jueces han permitido que continúe siendo aún una especialidad la que está estudiando. Así que para todos quienes están acá escuchando esta transmisión, la pensión para hijos mayores de edad hasta los 28 años, pero este hijo mayor de edad tiene que estar estudiando o evidentemente tiene que tener algún tipo de discapacidad que, permita que la pensión continúe incluso trascendiendo los 28 años, incluso hasta que sean sus últimos días, ¿no? Los hijos que tienen una condición especial son tratados en el tema alimenticio como un menor de edad por toda su vida, ¿no? Porque se presume que toda su vida tienen un estado de necesidad. Seguimos acá respondiendo, ahora hay muchas preguntas. A ver, Brisa, doctora, buenas noches. En caso de divorcio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda solicitar el divorcio en el caso de que no quiera firmarme el divorcio? Claro, si los cónyuges no se logran poner de acuerdo en el divorcio, va a tener que, salvo que hubiese una causal, como el adulterio, la conducta deshonrosa que es insoportable la vida en común, la imposibilidad de hacer vida en común, la enfermedad de transmisión sexual sobreviniente al matrimonio y muchas causales, que son 12 causales que tenemos en el Código Civil. Si no fuera el caso, ya tendrías que esperar, si tuvieses hijos menores de edad, 4 años desde el momento que se separaron, o 2 años desde el momento que se separaron si no tuvieran hijos menores de edad, para recién entablar una demanda de divorcio. Es decir, me separo hoy, tengo mi denuncia de abandono del hogar o de separación voluntaria, tengo que contar desde hoy día, si tuviera hijos menores de edad, 4 años, y en el 2024 recién iniciar mi demanda. Si no tuviera hijos menores de edad, en el 2022 iniciar mi demanda. ¿Sí? Hay que esperar ese plazo por separación de hecho, invocando que me quiero divorciar porque ha transcurrido este plazo de tiempo. Y este plazo de tiempo transcurrido ya me permite que pueda acceder al divorcio, el cual será declarado por un juez. No me lo tiene que dar el cónyuge, sino que el juez, evaluando que ha transcurrido este tiempo de ley, ya puede él conceder. Vanessa nos dice, doctora, pero puedo requerir, así me digan, que su relación no es laboral ni solamente civil, ya que está como locador de servicios. Vanessa había preguntado sobre el descuento por residuos por honorarios. Sí, tienes que pedir al juez que oficie a la empresa para que le hagan los descuentos del porcentaje si es que está trabajando en una empresa girando residuos por honorarios. Pero tienes que pedirlo vía el juez. No te guíes de lo que te dicen a ti, sino guíate de lo que dicen cuando le respondan al juez, el cual tiene que oficiar para que primero indiquen cuántos son los ingresos que percibe en su condición de locador de servicios para que se pueda proceder al descuento. Saraí Tapia, buenas noches doctora, yo tengo una conciliación con el padre de mi hijo, pero ahora él se niega a depositar la cantidad acordada. Antes por la cuarentena quedamos que sea menos hasta que levanten la cuarentena. Ahora él ya está trabajando normal, pero se niega a volver a depositar la cantidad acordada. Bueno, en estos casos, ustedes han tenido un acuerdo por la cuarentena, ya digamos la cuarentena ya se levantó, ahora tenemos un estado de emergencia que permite que se puedan desarrollar las actividades. Si tú estás segura de que él ya ha recobrado
o ha mejorado su estabilidad laboral, su ingreso económico, tendrías que ya estar pensando en una demanda de ejecución de acta de conciliación. Yo te recomiendo que lo requieras por una vez más. Por favor, no sé, Juan, Pedro, el nombre tenga, si ya puedes comenzar a cumplir como habíamos quedado, ¿no? Pero si él te responde de una manera negativa y tú te das cuenta que es mentira, entonces sí te diría que ya vayas pensando en una demanda de ejecución de acta de conciliación donde se va a, como la misma palabra lo dice, ejecutar ese acta de conciliación para que el juez ya lo obligue a cumplir con la pensión acordada por conciliación, la cual, repito, como siempre lo repito en cada transmisión que puedo, la conciliación tiene valor de sentencia. No es cualquier papel, es como una sentencia. Hay que respetarla y hay que cumplirla, porque si no se cumple, se va a tener que ejecutar en la vía judicial. Monchi Zamora pregunta: abogada, buenas noches, mire, tengo un juicio de alimentos y su padre de mi hija no estuvo pasando su pensión desde el 2009. El juez dictó una sentencia de 450 soles mensuales, pero él no le da lo que dictó el juez. Él envía cada vez que quiere 100 soles, no sé cómo puedo hacer porque yo ahora estoy viviendo en Chiclayo y él en Lima. ¿Puedo traer los trámites a Chiclayo? De alguna manera sí y no. El estar en Chiclayo no impide que puedas continuar con tu trámite judicial en Lima, no lo impide. Y mejor aún ahora que todo es virtual, no tienes que enviar ningún escrito a la mesa de partes presencial, sino que con tu abogado de Chiclayo o con tu abogado de Lima pueden continuar con los escritos y las liquidaciones de pensiones de venganza que diera lugar a este incumplimiento. Ponte en contacto con tu abogado de confianza en Chiclayo o en Lima. Te aseguro que no habrá ningún tipo de impedimento para que puedas presentar los documentos correspondientes, para que puedas correr traslado al demandado de tus requerimientos, ver qué responde y el juez actuará, ¿sí? Entonces, mi consejo, ponte en contacto con tu abogado. No hay impedimento para que puedas continuar con las acciones. Víctor Alejandro Bonifaz Vázquez pregunta: doctora, buenas noches. La mamá de mi hijo en el 2019 fue denunciada por violencia familiar en agravio de mi hijo. Salió 1.4 según el médico legista. Ya tiene medidas de protección y el tema aún está en la Fiscalía Penal. Si a ella la sentencian, ¿puede perder la tenencia por este delito? Además de eso, ella dentro de la cuarentena ha habido negativa para poder tener algún contacto con él, ya sea llamadas telefónicas, llamadas por vía WhatsApp o Zoom. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, Víctor, si me dices de que ya hay un proceso de violencia familiar en la modalidad de maltratos físicos, el resultado ha salido positivo, más que perder la tenencia, yo te digo que ella podría perder inclusive la patria potestad. La patria potestad es más que la tenencia. La tenencia consiste básicamente en la crianza del niño. Pero la patria potestad ya sería que ella perdería todo tipo de derecho de opinión, todo tipo de derecho para tener voz y voto sobre la vida de tu hijo. Lo cual tendría que ella hacer realmente méritos para poder recuperarla. Si no tiene patria potestad, menos tiene tenencia. Al perder ella la patria potestad, inmediatamente la tenencia pasaría a tu dominio, a tu esfera, pasaría a la tenencia. Entonces, sí puede perder la tenencia, sí puede perder la tenencia, pero aún también puede perder la patria potestad, porque la patria potestad, que es el deber y el derecho de cuidar de nuestros hijos y velar por su desarrollo y su integridad y muchas cosas más, se pierde por causales, y una de las causales es el maltrato físico o psicológico del padre o de la madre, ¿no? Entonces, esto es lo que le podría pasar. Ahora, me dices de que en la cuarentena ha habido negativa para que puedas tener contacto, ¿no? La norma del Código de los Niños y Adolescentes nos dice que va a ejercer la tenencia el que garantice que va a permitir el contacto del niño con el otro progenitor. El que no permite el contacto del niño con el otro progenitor está descalificado para ejercer la tenencia. ¿Cómo puede ejercer la tenencia una persona que no quiere que el hijo vea al otro papá, al otro progenitor? Entonces, eso también deberás tomar en cuenta, y tu abogado también tiene que tomar en cuenta al momento de hacer la defensa, si vas a tomar acciones distintas a las que ya vienes haciendo, para poder también solicitar si es necesario la tenencia, ¿no? Porque me estás comentando ya dos situaciones. Por un lado el maltrato y por otro lado el impedimento de contacto. Entonces,
sí, en este caso sí podrías tal vez ir solicitando la tenencia con las pruebas que tienes, con la sentencia de violencia familiar y con tus impedimentos que me imagino yo diligentemente has ido guardando cada prueba. Continuamos. Noelia Fuentes Puma pregunta: doctora, buenas noches, lleva un año que no se hace la liquidación. ¿Cuál sería el trámite que tengo que hacer? Siempre me indican que tienen sobrecarga laboral, mi hijo tiene 6 años. ¿En qué fecha has presentado tu liquidación, Noelia? Yo creo que, bueno, siendo realistas, más de 2 meses no debería demorar la respuesta de una conciliación en el juzgado. Si está demorando el juzgado por la carga procesal, tienes que seguir insistiendo en que absuelvan, en que respondan ese escrito, en que respondan esa liquidación que has presentado en su oportunidad. Digamos, estar detrás del proceso, ya sea tú misma o tu abogado, estar detrás del proceso para que eso avance rápido, porque en verdad hay tanta carga procesal que si no estás enviando escritos, hablando con el juez, eso no va a avanzar rápidamente o podría quedarse abandonado ahí sin avanzar, y sé que esto para ti es muy importante. Entonces, lo primero, enviar otro escrito pidiendo por favor al juez que le dé trámite a tu liquidación. Los procesos de alimento durante la pandemia sí se han agilizado bastante y no creo que tu caso sea la excepción. Fíjate que estés presentando los escritos en la plataforma correspondiente, donde sí está ingresando realmente el escrito, porque han habido problemas con algunas jurisdicciones que no se presentaban en una plataforma sino en otra. Entonces averíguate también bien eso con tu abogado para asegurarse que el escrito llegó a su destino y que en efecto ya debe estar por adquirir una respuesta. Isis Arismendi pregunta: buenas noches, doctora, mi papá falleció intentado, vamos a seguir leyendo a ver para entender, pero por un caso de la partida de nacimiento, intestado debe ser, pero por un caso de la partida de nacimiento mal hecho donde no figuran los 2 nombres de mi padre, estoy como si no fuera heredera de nada. Mi caso es igual con mis 2 hermanos, por lo tanto solo uno es legalmente hijo y heredero de las propiedades que puedo hacer. Isis, urgente, tienes que hacer la rectificación de partida de tu papá, ¿no? Está mal hecho donde no figuran los nombres de mi padre o de la partida tuya, ¿no? Tienes que hacer la rectificación de tu partida para que se consigne correctamente tus apellidos. Una de las pruebas pueden ser las partidas de tus hermanos biológicos, cómo ellos aparecen con estos apellidos y yo no, y más la partida de nacimiento, si es posible, de tu padre, de matrimonio de tus padres si es que se casaron. Le vas a dar al juez claridad para poder llegar a una convicción de por qué se le inscribió de esta manera si todos sus familiares vienen inscritos de esta forma. Entonces, urgente rectificación de partida tienes que hacer para que puedas, con tus documentos en regla, participar de la sucesión intestada. No estaría de más que en la notaría donde están haciendo la sucesión intestada de tu padre, presentes el cargo de la demanda que vienes tramitando de rectificación de partida, para que el notario suspenda el procedimiento de sucesión intestada y no declare a 1 o 2 de los hijos como herederos, excluyéndote a ti. Ese sería el consejo. Ya estamos avanzando acá con las consultas y avanzando con la media hora que voy a estar aquí para absolver sus dudas. Juanita Juli Hidalgo pregunta: doctora, una consulta, ¿qué puede hacer un hijo cuando su herencia es injusta? Mejor dicho, de 5 hijos, a unos le toque mayor parte en bienes y a otros hijos le toque mejor parte. Esto se puede impugnar, Juanita, si tú ves de que a uno de los hijos lo han favorecido y a otros no los han favorecido, por el contrario los han perjudicado en el tema de la herencia. Se puede impugnar esta herencia a través de un proceso judicial para que sea repartida en forma equitativa entre todos los hijos. Ningún hijo tiene más ni menos derecho que otro, así haya nacido dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. Eso hoy en día, hace muchos años, muchos años, ya no existe. Ahora todos los hijos son iguales para la ley y todos tienen los mismos derechos alimenticios, hereditarios, todo. Inclusive los hijos adoptivos también tienen los mismos derechos que un hijo biológico, no hay ninguna diferencia.
Miguel Ángel Carranza pregunta, esta pregunta es un poquito larga. A ver, doctora, yo hice un atestado policial por abandono de hogar en enero de 2015, luego ella regresó y se volvió a ir en julio de 2015, pero después volvió a regresar y en septiembre de 2015, cuando se fue definitivamente, ya no me dejaron en la comisaría hacer otro atestado por abandono de hogar. Más bien ella astutamente, al enterarse de esta primera denuncia por abandono de hogar que fue en enero de 2015, ella hace otro atestado diciendo que no fue abandono y fue retiro forzado, así que hasta la fecha en el RENIEC figuramos como casados. Pero desde septiembre de 2015, con todo lo que he comentado, nunca más regresamos. ¿Me podría divorciar o sentirme ya divorciado automáticamente con mi atestado policial por abandono de hogar sucedido en enero de 2015? Gracias, doctora. Miguel Ángel, no te puedes sentir divorciado cuando no te has divorciado. Eso no puede ser y tienes que aún actuar como una persona casada, porque el cometer actos como soltero estando casado trae consecuencias legales. Lo que sí puedes hacer, habiendo transcurrido tanto tiempo y habiendo imposibilidad de reanudar la relación, si fuera el caso, lo que puedes hacer es una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, demostrando que llevas ya separado con todas tus denuncias que has hecho, todas tus constancias que has hecho, las explicarás en el proceso y seguramente el juez tomará como última fecha el último retiro forzado o voluntario para poder marcar el tiempo. Ya han transcurrido aproximadamente 5 años de separados. Con lo que ya ha transcurrido, aún tuvieses hijos menores, ya ha transcurrido el plazo para poder acceder al divorcio por separación de hecho, porque el plazo máximo es 4 años. Entonces ya se ha cumplido y eso te habilita para poder solicitar el divorcio por separación de hecho, probando la separación con las pruebas que bien has mencionado acá en tu pregunta. Tienes varias pruebas para poder probarlo. Entonces esa sería la sugerencia para ti, Miguel Ángel. Rosa pregunta, doctor, ¿el divorcio también se puede llevar en conciliación? No, el divorcio no se puede llevar en conciliación. El divorcio se puede llevar por mutuo acuerdo en la notaría o en la municipalidad. O ya no estando de acuerdo sería en sede judicial. La conciliación es para tratar temas tales como en lo que es el derecho de familia, lo que es la tenencia, los alimentos, el régimen de visitas, por ejemplo, que es lo que más se concilia en familia. Esberly Noelia Zarapi pregunta, si fuera el divorcio por causal de abandono por parte de la esposa, no hay hijos, ¿hay liquidación de gananciales de los bienes de la sociedad conyugal? Si se casaron sin hacer la separación de bienes, ¿y cómo sería esto? Claro, si se han casado por sociedad de gananciales, igual va a haber liquidación de la sociedad conyugal, pero lo que va a pasar es que el cónyuge abandonante va a perder sus derechos por el tiempo que duró el abandono. ¿Sí? Va a perder sus derechos por el tiempo que duró el abandono. Esa es la diferencia que habría si no hubiese abandono. Gracias, doctora, dice Saraí Tapia. De nada, Saraí. Vamos a continuar, vamos a ver si hay más preguntas. Ya estamos llegando a los 30 minutos, así que vamos a ir ya redondeando acá las ideas. Sai Hernández dice, buenas noches, doctor, una consulta. En caso de iniciar una demanda de alimentos, pero no hay dirección del padre, ¿qué puede hacerse en este caso? Si no tengo la dirección del padre, entonces lo que tengo que hacer es ir al RENIEC y pedir un certificado de inscripción, que es un documento de una carilla donde aparece ahí todos sus datos de su DNI. Y en esa dirección es donde tienes que demandar. En la dirección que figura en sus datos de RENIEC, la cual tiene carácter de declaración jurada. Es un domicilio oficial donde se tiene que hacer la demanda en caso que no conozcas el domicilio. Si también conoces el centro de trabajo, entonces también podrías, además de esa dirección, demandar en el centro de trabajo. Seguimos aquí con las preguntas. Noelia Fuentes dice, muchas gracias, doctora. De nada, Noelia. Gracias a ustedes más bien por estar aquí conectados. Yo encantada de poder asesorarlos así rápidamente, pero de una manera didáctica para que ustedes puedan irse con algo, con una idea de cómo pueden encauzar su situación. Vamos a ver acá. Sí, muy bien. Albert Zucca aconseja, ¿no? Consigna la dirección que figure en su ficha RENIEC. Eso es lo que se tiene que hacer.
Cuando no sabemos la dirección, recurrimos al RENIEC. Isis Arismendi pregunta, ¿qué consecuencias legales trae llevar vida de soltero si estás casado? Bueno, la principal, la que rápidamente se viene a la mente es el tema del adulterio. Parejas o personas casadas que se encuentran separadas y que tienen hijos estando casados con su esposo o un esposo, lo que configura causal de adulterio, lo que implicaría que el cónyuge inocente, así se le llama, no lo estoy diciendo yo inocente, podría demandar el divorcio por causal de adulterio y solicitar una indemnización por haber cometido adulterio durante el matrimonio. Por más que los esposos estén separados muchos años, si hay un hijo durante el matrimonio con un tercero que no es el cónyuge, eso es adulterio. Y si no hubieran hijos, el hecho de estar exhibiéndose con parejas que no es el cónyuge también es conducta deshonrosa, que tiene que hacer insoportable la vida en común para que pueda ser causal, ¿no? Inclusive podría llegar a ser hasta otras causales, ¿no? Pero principalmente el adulterio. Entonces, esa sería la consecuencia legal de comportarse como soltero si está casado, ¿no? Podría ser pasible de una causal de divorcio de la cual vas a tener que defenderte. A veces podrá de repente ser exagerado, ¿no? Si tengo 20 años de separado, ahora me viene a decir que conducta deshonrosa, pero si ya tiene su pareja. Pero el solo hecho también de ser demandado por una causal va a generar un ambiente negativo, ¿no? De tener que estar en un juicio, tener que contratar abogados, gastar dinero para defenderte, porque no lo podemos dejar así. En un proceso judicial, si yo no refuto lo que dijo la otra parte, yo estoy aceptándolo. Y el juez va a resolver así. Esta parte dijo esto, pero el otro no lo negó, entonces se puede pensar que es cierto. Hay que tener mucho cuidado cuando contestamos una demanda, ¿sí? Aura me dice muchas gracias. Doctora, pregunta Cristina Loarte, buenas noches, tengo 2 hijos y solo me está pasando pensión por uno por medio de la DEMUNA. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo reciba su pensión y el padre vive en el extranjero? Gracias. Tienes que hacer, Cristina, si no llegas a un acuerdo, obviamente, tienes que hacer una demanda de alimentos por tu otro hijo y demandarlo al extranjero. Para la demandante, los procesos de alimentos son gratuitos, no tienes que pagar ningún tipo de tasa, ningún tipo de exhorto, nada. No tienes que pagar nada de esos tipos de aranceles y el proceso se va a llevar a cabo hasta el lugar donde esté. Lo que sí es que tienes que proporcionar al abogado de tu confianza la dirección del demandado para que pueda llegar la demanda hasta el lugar en el cual se encuentra. Voy a responder la última pregunta. Juanita Juli dice, muchas gracias doctora por dejarme conocer nuestros derechos. Esta es la idea de esta secuencia, que ayudarlos a que conozcan sus derechos. Hay cosas muy básicas para los abogados, pero que las personas que no son abogados no lo conocen. Entonces este es el momento para poder conversar, para poder responderle a unos y los otros también puedan aprender de las preguntas o problemas que tienen otros y así puedan irse con alguito, ¿no? Alguito de esa transmisión, ¿no? Vamos a ver la última pregunta de Ferly Rodríguez. Doctora, respecto a los regímenes de visitas con externamiento, ¿ya se pueden dar con normalidad? Antes usaban el argumento de un decreto supremo para que los menores no puedan salir a la calle. Bueno, por experiencia no se están dando con normalidad. Los jueces están resolviendo de una manera muy particular cada caso, inclusive en algunos casos ordenando que el régimen de visitas durante el periodo de emergencia se realicen por videollamadas, ¿no? Lo cual sí sé que es muy doloroso, penoso para muchos padres de familia, pero lo que se busca es cuidar a los niños de que puedan ser contagiados y que haya un resultado nefasto, ¿no? Contrariamente hay otros casos en los que sí, cuando hay mucha voluntad, sobre todo del progenitor que ejerce la tenencia del niño, ha permitido de que se puedan seguir desarrollando los regímenes de visitas. Hay casos en los que ni siquiera hay juicio y los chicos se ven con sus padres, o habiendo juicio se continúa con las visitas, pero también hay casos en los que no. Entonces, cuando el argumento del progenitor que cría al niño es yo no lo dejo ver
porque temo que sea contagiado, y en efecto el juez puede ver que realmente no se está permitiendo la visita presencial. Por ese motivo sí he podido ver que se ha ordenado que las visitas sean en forma virtual, en los mismos horarios que se venía desarrollando el régimen de visitas, y exhortando a la parte que ejerce la tenencia que facilite el internet y los dispositivos necesarios para poder realizar la visita. Por eso la importancia de que ustedes como padres se pongan de acuerdo, que ustedes puedan resolver sus problemas, que ustedes puedan ver lo más beneficioso para el niño, y para que con toda la protección necesaria pueda acercarse por lo menos a 1 metro de su padre o su madre, ¿no? Yo creo que será más beneficioso que perjudicial, ¿no? Guardando todas las condiciones, los protocolos de salubridad para evitar los contagios, yo creo que se puede lograr que los padres continúen viendo a sus hijos. Así terminamos esta transmisión en vivo. Espero haberlos ayudado, espero haberles aclarado mucho acerca de sus casos, sus incógnitas, y nos estamos viendo el próximo martes con un tema interesante que voy a ver qué tema les voy a traer el martes. Y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga y muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Hasta luego.